Hace un par de meses les traje un video breve hablando sobre Wish, una película que se convirtió en un gigantesco fracaso para Disney si tomamos en cuenta que se supone era la culminación de 100 años para el estudio. Uno de los aspectos que más llamaba la atención de esta propuesta era que se volvían a los arquetipos de personajes clásicos, aquellos que predominaban en las primeras películas del estudio. Yo sinceramente esperaba que los realizadores utilizaran esto a su favor, subvirtiendo lo que podría esperar la audiencia con una gran historia y dotando a la película de su propia personalidad. De esta forma no se hubiera sentido como referencias a Disney, la película. Además tomemos en cuenta que se está incursionando en nuevas técnicas de animación, pero lastimosamente todos sabemos lo que pasó al final con eso. Y bueno, como lo prometido es deuda, aquí les traigo el video analizando Wish a fondo, y más que nada porque no funcionó como el estudio esperaba. Pero antes de seguir, el video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN, un servicio de VPN que se encargará de proteger tu información personal cuando navegues por la web. CyberGhost VPN te protege contra el robo de información digital, así como de hackeos y virus en caso de que llegues a conectarte a una red abierta, como las que hay en los cafés o centros comerciales. También te sirve si quieres ver una película en alguna plataforma de streaming que no está disponible en tu país. Normalmente el catálogo de un servicio de streaming como Netflix es un 50% más extenso en Estados Unidos. Con un simple clic cambias tu IP y voilà, el mago lo hizo otra vez. Te sirve también para servicios como Prime Video, Hulu y Disney Plus. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux y consolas de videojuegos. Con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez, así que puedes compartirlo con tu familia y amigos. En caso de que no te sientas satisfecho con el producto, tienes una garantía de devolución de 45 días. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot, CyberGhost VPN es la mejor opción para brindarte seguridad mientras navegas a través de todo el mundo, literalmente. Y lo mejor de todo es que les traigo un descuentazo especial. Si utilizan el link que les voy a dejar en la descripción, específicamente ese link, van a poder obtener CyberGhost VPN por solo $2,03 mensuales. Y además recibirán un bonus de 4 meses totalmente gratis. Muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar esta reseña. Ahora sigamos con el video. Antes de comenzar a hablar de la película en sí, me gustaría profundizar un poco en su etapa de preproducción, ya que al momento de producir un largometraje, estos pasan por 3 etapas vitales, las cuales son preproducción, donde prácticamente describe el guión y se le hace un desglose para saber lo que se va a ocupar. La producción, que es cuando todo comienza a tomar forma y se graban las escenas teniendo en cuenta elementos previamente trabajados como el guión y los storyboards, y cuando termina este proceso se pasa a la etapa de postproducción, que es cuando se tiene todo el material y después de un proceso exhaustivo de edición, tenemos el producto final, que es lo que terminamos yendo a ver al cine. Para la preproducción de Wish, la escritora Jennifer Lee tuvo la idea de escribir una historia original con una premisa que une las historias más icónicas de la Casa de las Ideas, los deseos que se vuelven realidad. Dejando un poco de lado a Wish, la trayectoria de Lee ha estado llena de proyectos que marcaron la última década del propio estudio de animación de Disney. Recuerdan que las películas de Disney no tienen que ver con Pixar. Veámoslo así, son como 2 roomies viviendo en el mismo departamento. Ella coescribió junto a Phil Johnston la primera película de Ralph el Demoledor, pero su éxito llegaría cuando comenzó a trabajar en Frozen también como guionista, y tiempo después la terminaría codirigiendo junto a Chris Buck. Y miren, creo que no tengo que hacer mención del impacto cultural que tuvo esa película en los últimos 11 años. Cada fiesta infantil a la que vas termina teniendo al menos una aparición salvaje de Elsa con esta pose. Por cierto, no tiene mucho que ver con el video, pero ¿recuerdan aquella época donde shippeaban a Elsa con Jack Frost del Origen de los Guardianes? Después de haber cosechado otros éxitos con Zootopia y la secuela de Frozen, esta película prometía tener el potencial para ser la Frozen de esta década, un éxito masivo, ya que tenía el mismo equipo creativo y a Chris Buck, quien trabajó como director en las 2 películas de Frozen. Pero entonces, ¿qué salió mal? Con un presupuesto de 200 millones sin contar lo que se gastaron en publicidad, la película recaudó 254 a nivel global, lo cual apenas cubre lo que le costó al estudio. Pero considerando que ambas películas de Frozen pasaron los 1,000 millones, imagino que no cumplió con las expectativas financieras que se le tenían. Además que desde su estreno no le fue muy bien con la crítica y la audiencia. Aun con esto en contra, la película fue nominada a los Globos de Oro, lo cual disgustó a muchos ya que le dieron preferencia por encima de cintas como Tortugas Ninja, Caos Mutante o Nimona. Ya en los premios Oscar las cosas fueron un tanto diferente, ya que Nimona sí estuvo nominada, pero volvieron a ignorar a los hermanos mutantes. ¿Acaso soy el único que piensa que esta película merece más reconocimiento? Wish empieza la historia de Shrek con un libro abriéndose. Sí, ya te vi comentario que va a querer corregirme diciendo que Disney lo hizo primero. Era un chiste, ¿ok? Este nos cuenta la historia de un joven que creía que no había nada más importante que los deseos. Después de estudiar la magia del mundo por mucho tiempo, se convirtió en un poderoso hechicero capaz de cumplir los deseos de las personas. Por lo que en una isla del mar Mediterráneo, él y su esposa establecieron su reino. Con el tiempo, personas de todo el mundo vinieron a este lugar y a cambio de la protección del rey, entregan su deseo con la esperanza de que algún día sería cumplido. Es aquí cuando conocemos a nuestra protagonista, una joven de 17 años llamada Asha.
Ella está emocionada porque su abuelo cumple 100 años como referencia sutil al estudio que produce la película, y esa misma tarde el rey está organizando una ceremonia del deseo. Esta se hace una vez al mes y es cuando el rey cumple uno de los muchos deseos de los habitantes del reino. Asha está muy nerviosa ya que tendrá una entrevista para ser la aprendiz del rey, aunque al hablar de esto con su amiga, esta se refiere al rey de una manera que... ¿Te refieres a la entrevista con nuestro suave y dulce bomboncito de rey? Ay, ¿por qué lo dices así? Ok, llevamos 7 minutos en la película y ya van 2 personas que hicieron referencia a que le quieren dar al rey y no consejos. Pronto se juntan los demás amigos de Asha y como dato curioso, si el diseño de estos personajes te parece extrañamente familiar, se debe a que están fuertemente inspirados en los 7 enanos de Blancanieves. Y no solo en lo físico, sino también en la personalidad. Por ejemplo, la primera amiga con la que Asha se encuentra, Dahlia, está inspirada en Doc. Gabo, que es el chaparro amargado que se la pasa diciéndole a la prota que no la aceptará en la entrevista, está inspirado en Gruñón. Simón en Dormilón porque pues... creo que aquí ya entendieron el punto, ¿no? Curiosamente, cuando quise investigar más de este personaje porque genuinamente me parecía interesante lo que hicieron con él a mitad de la película, me encontré con la sorpresa de que su actor de voz era Evan Peters. Sí, el mismo de Quicksilver o Jeffrey Dahmer. Aunque es extraño porque no recuerdo haberlo visto en ninguna entrevista o en la publicidad de la película. Grande Disney. Se nota que aprovecha al máximo a los actores. Pero más tarde volveremos con él ya que considero que el personaje tenía mucho potencial. La reina lleva a Asha con el rey y este comienza su entrevista con la aspirante aprendiz. Esta comienza de una forma medio incómoda pero rápidamente nos sirve para aprender más de los personajes, como que el padre de Asha falleció cuando ella tenía 12 años, o que el rey en su juventud sufrió la pérdida de su familia. Esto fue lo que lo motivó a fundar un reino donde su gente estuviera segura, ya que en sus propias palabras nadie merece ver que sus sueños acaben destruidos frente a ellos. Magnífico decide confiar en Asha y la lleva al lugar donde tiene los deseos del pueblo. Estos están representados como una especie de esfera con una luz intermitente dentro. Según el rey, los deseos no son solamente ideas, sino que forman una parte vital del corazón de su gente. Por ello, los protege con mucha cautela. Luego proceden a tener un número musical que debo admitir es de mis favoritos de la película, y como dije en mi primer video, el hecho de que el actor de voz Pepe Vilchis le diera vida a Magnífico en el doblaje me pareció un enorme acierto. Aunque también me era gracioso pensar en Loki cuando estaban cantando. Este rey no lo hice yo, si aún así se quejan, qué ingrato, ¿no? Y ahora, un par de meses después, me es imposible no pensar en Satoru Gojo cuando el personaje está hablando. Y ahora, ¿quién está listo para que se cumpla su deseo? Cuando era joven, yo también sufrí una gran pérdida. Si ya han visto mis videos sabrán que no soy el más fan de los musicales, pero que reconozco cuando son películas increíbles, como es el caso del Príncipe de Egipto o La La Land. Y pese a que no me gustaron la mayoría de las canciones en esta película, la que canta el rey junto a Asha cuando hablan de proteger los deseos me parece genuinamente hermosa, y más aún cuando nos ponemos a analizar la letra, ya que si bien ambos están hablando de los deseos, las líricas también se pueden interpretar como el proteger o cuidar de alguien. Y como dato curioso, esta era una de las canciones que en algún punto se suponía que cantarían Asha y el chico estrella en una de las primeras versiones de la película, pero al rato ahondaremos en eso. Aunque este momento genuinamente me gusta ya que la protagonista y el que se convertirá en antagonista se encuentran alineados emocionalmente. Solo ellos conocen la sensación de tener el deseo de alguien más en sus manos, y el concepto por sí mismo es muy profundo y con mucho potencial, ya que se podría usar la trama de los deseos para explorar los elementos que hacen de una persona, y explicar mejor cómo al quedarse con los deseos, Magnífico está haciendo daño sin intención al pueblo de Rosas. Pero la película decide irse por una ruta más genérica, y realmente me parece lamentable que no exploremos una relación de maestro y aprendiz entre estos dos, ya que mínimo si hubiéramos visto cómo su vínculo se desarrollaba, tendría más peso el hecho de que Magnífico se convirtiera en villano. Esta sería una historia del alumno teniendo que derrotar a aquel que le enseñó todo lo que sabe. En lugar de no me cumplieron mi capricho, y ahora vas a caer, Gege. Perdón, la costumbre. ¡Vas a caer, Magnífico! Asha agarra confianza además y le pide al rey que conceda el deseo de su abuelo. Podemos ver que Magnífico se sorprende genuinamente e incluso menciona que los aprendices tardan meses o años en pedir favores. Asha ni siquiera había sido contratada y ya quería usar el nepotismo a su favor. Aún así, el rey analiza cuidadosamente el deseo del abuelo de Asha, pero no lo puede cumplir debido a su vagueza y ambigüedad. Pero solo analicemos un poco esta situación desde el punto de vista del rey. Llega una posible aprendiz y juntos hablan sobre cosas muy personales. La cosa va viento en popa, confías en ella para mostrarle los deseos que no le dejas ver a nadie, y lo primero que hace es pedirte que le concedas un deseo a su abuelo que ya está a 3 inviernos de irse con San Pedro. Aún así, no explicas el por qué no puedes conceder este deseo de manera lógica y la morocha se enoja. Disney, en serio, ¿a quién se supone que tengo que apoyar aquí? Asha se molesta con el rey y le cuestiona el por qué no regresa los deseos a las personas, pero no les voy a mentir. Estoy seguro de que si el rey le hubiera concedido el deseo a su abuelo, ni siquiera le hubieran importado todos los demás. Y es una de las razones por las cuales no me cae muy bien este personaje. Te la quieren vender como una idealista que lucha por los deseos de todos los demás, pero todo empezó porque alguien le dijo que no y se tomó el tiempo de explicarle cómo cumplir un deseo ambiguo podría desequilibrar la estabilidad de todo el reino. Y pese a que Asha diga que lo que Magnífico hace está mal, en verdad me parece impresionante que haya logrado tener un reino funcional al cual muchas personas aspiran llegar de todas partes del mundo.
Magnífico procede a hacer la ceremonia del deseo y le concede su deseo a una mujer que quería ser diseñadora. Y de verdad me gusta la textura que tiene la animación que representa este deseo. Al terminar la ceremonia le dice a Asha que no le va a dar el trabajo y que aparte no le concederá los deseos ni a su abuelo ni a su madre. Eso al final sí estuvo como de más, pero hay que ir construyendo el camino para hacerlo malo según dice el guión. Ya en casa, Asha se pone más hiperactiva que Alvin en las ardillas cuando tomaban café y comienza a decirle a su familia que el rey considera que el deseo de su abuelo es algo malo y que no tiene derecho a decidir a pesar de tener una estructura facial casi perfecta. Pero creo que le faltó mencionar el detalle de que el rey considera que la naturaleza del deseo no es malvada en sí. Lo que decía es que a Rosa no le pasa lo mismo que le pasó a su hogar cuando era joven. Cada deseo que cumple es aquel que no pondrá en peligro a las personas ni a la estabilidad del reino. Y justo por esta razón me da coraje el sentir que Magnífico como villano está súper forzado en la historia. Asha recuerda que es un adolescente, se pelea con su familia y se va corriendo al bosque llorando con música de My Chemical Romance de fondo. Luego de alguna manera invoca una fuerza cósmica interdimensional en forma de esfera capaz de devorar universos a la cual vamos a llamar el primo de Kirby. ¿Recuerdan esa época donde los papás te ponían videos subliminales de Disney y terminabas viendo esa vieja clásica encuerada de Bernardo y Bianca? Pues no se preocupen señores, llegó el momento de hacer mi aportación. Shrek, hoy saldo mi deuda. Porque curiosamente esta estrella sabe exactamente cómo dibujar un pentagrama de 5 puntas. Grande esa referencia al ocultismo y satanismo en una película que de por sí trata del lado oscuro de la magia. De nada, papás. Este personaje con diseño potencial para ser un juguete sobreexplotado a lo Grogu o los Minions resulta ser una estrella. Su llegada logró captar la atención de todo el reino, incluyendo el rey, quien no entiende qué es lo que está pasando pero por su estrés postraumático lo interpreta como una amenaza. Por su parte la estrella comienza a mostrar sus poderes dándole vida al bosque y voz a los animales, aunque me parece gracioso pensar en un escenario donde la cosa a la que le dé vida adquiera conciencia y terror de la propia existencia, como lo que pasó con aquel muñeco de nieve en la segunda temporada de Smiling Friends. What is life? I guess life is just what you're experiencing right now. You're alive. Hey, whoa, it's okay. Ok, ¿qué se supone que está haciendo la estrella con Valentino ahora? ¿Y por qué parece que lo está disfrutando? Este personaje también consigue voz, por lo que ahora tendremos que soportar sus bromas rancias por el resto de la película. Admito que me agradaba mucho más cuando no podía hablar. Se viene otro número musical que siento que es el que podrías percibir más como el clásico Disney de toda la película, aunque me da mucha risa la letra de esta canción, porque suena exactamente como lo que te diría un hippie antes de darle con todo a su Boing de mango. Somos polvo de estrellas, paps. Somos nuestra propia causa y efecto, carnal. Mi interacción favorita de esta escena es cuando este venado llamado Bambi le agradece al oso por no comerlo mientras este performeaba su número musical. Hey, gracias por no comerme, John. Ni lo menciones, Bambi. Después de un chiste que me recordó al increíble mundo de Gumball, Asha le pide ayuda a la estrella respecto a la situación del rey y los deseos. Y la primera reacción de esta esfera de luz y amor es meterse en propiedad privada para robarlos. Probablemente venía de ver la trilogía de la gran estafa y se le antojó hacer lo mismo. Por su parte, el rey comienza a considerar usar un libro que tiene prohibido, ya que se supone que contiene encantamientos oscuros. Aunque mi pregunta desde el inicio es, ¿por qué tienes un libro así de peligroso en tu sala de estudio? Entendería si lo tuviera guardado en unas catacumbas o en un lugar donde nadie pudiera llegar a él. Pero incluso cuando Asha llegó a la entrevista, lo primero que le llamó la atención fue este mismo libro. La reina logra convencer a Magnífico de que no tome medidas tan extremas y considere lo que es mejor para el reino. Asha se encuentra con sus amigos y después de esconder a la estrella y el cabrón, se comporta de una forma ridícula que se supone es tierna. Sus amigos le exigen que les diga la verdad y cuando está dispuesta a hacerlo, se encuentra con un montón de gallinas ensayando el musical de La Gallina Turuleca. Ok, ver una gallina hacer este paso de baile fue algo que no sé por qué no recordaba. Fácil podría juntarse con el Mr. Bombastic de la granja. Ese sería un dúo muy poderoso. Después de que el rey convoca a los ciudadanos, Asha se queda a solas con una de sus amigas NPC. Si un problema tengo con todo este grupito es que pese a estar basados en otro grupo familiar para la audiencia, nunca sientes que ninguno tenga su propia personalidad, de ahí el nombre de amigos NPC. Literalmente el único que tiene una subtrama interesante es el Evan Peters animado, pero ya llegaremos a eso. Luego los argumentos que da Asha hasta dejan a sus amigos rascándose la cabeza. Le dice a su amiga que quiere robarle al rey y cuando esta le cuestiona el por qué, Asha responde que los deseos no le pertenecen. Y ok, entiendo el hecho de que la película nos deje claro que los deseos contienen una parte muy apreciada del corazón de las personas, e intrínsecamente eso les pertenece, pero al mismo tiempo de forma legal digamos que los deseos son la moneda de entrada que usan las personas para establecerse en este reino. Hasta este punto de la historia el rey no hacía mal uso de los mismos, solo los está cuidando y genuinamente se preocupaba por ellos. Curiosamente no es hasta que Asha empieza con su intento de golpe de estado que el rey se orilla a tomar medidas más extremas hasta finalmente hacer mal uso de los deseos. Pero si no hubiera sido por Asha que está obsesionada con robar los deseos o recuperarlos porque así suena más bonito, el asunto no habría escalado para mal. Y de nuevo, a pesar de que intentas empatizar con ella por preocuparse por su familia, sientes que usa más de su abuelo como una excusa para justificar fines egoístas. Usualmente en muchas historias el antagonista es el que provoca que el héroe tome acción, pero en Wish tal parece que fue la protagonista la que convirtió a Magnífico en el antagonista definitivo.
Pero ni se vayan a emocionar, que el gran poder de este brother al final solo será disparar rayitos verdes de su báculo. En la reunión que el rey había convocado a la amiga de Asha, trata de crear una distracción, pero esto culmina con el pueblo demostrando que solo les importa que Magnífico les cumpla otro deseo. Y no sé ustedes, pero sí estaba en conflicto cuando volví a ver la película porque de nuevo, no sé de qué lado se supone que me quieren tener. En esta escena Asha está quemando la oficina del rey y escabulléndose en la sala de deseos, mientras este le pide ayuda de manera sincera a su pueblo. Está afligido y vulnerable, los escogió a ellos antes de recurrir a la magia oscura, pero es inevitable no decepcionarse por ver que la lealtad de su pueblo se podría comprar con un deseo, siendo esto al final lo único que les importa. Es como si ni siquiera les importara la propia seguridad del lugar donde viven, solo quieren que el rey posea su herramienta para cumplir con los deseos, por lo que Magnífico poco a poco pierde la paciencia y aprovecha la habilidad del pueblo a su favor. Les dice que quien le da información de la persona que está usando magia en el reino, se le concederá su deseo. Aunque una pregunta que formula un personaje sí me dejó pensando, ¿acaso los deseos pueden cambiar? Honestamente yo creo que sí. Al fin y al cabo lo que deseamos cuando teníamos 18 años no es ni de lejos lo que deseamos cuando teníamos 22 o 30, y se nota que muchos habitantes de Rosas llegaron cuando ya eran adultos, pero más tarde ahondaremos en ello. Bastante molesto, el rey se dirige con los deseos, y tenemos un número musical que nos siente como la canción que le darías a tu villano principal cuando se está corrompiendo totalmente. Si bien en algunas escenas atrás defendía a este personaje, aquí el guion dice que se tiene que hacer malo porque ya casi llegamos a la hora de película. ¿Y qué se le va a hacer, papá? Tú dime, ¿qué se puede hacer ahí? Este toma el libro prohibido y para el final de su número musical ya es un villano consagrado. ¿Soy el único que siente que el ritmo de la película va demasiado rápido? Es casi como si tuviera marcado que cada cierto número de minutos los personajes deben hacer cada cosa. Y no me malentiendan, obvio los guiones contienen una estructura, pero en Wish el desarrollo se siente algorítmico. Como las películas o series genéricas de Netflix que contienen elementos súper fáciles de identificar. Tipo, en el minuto 30 debes presentar al personaje secundario que le hará la vida más fácil a la protagonista. Para la hora el villano ya debe haber tenido su transformación de rey noble a un egoísta y desalmado rufián. Y después de eso te quedan como 22 minutos para que te rifes una batalla final genérica y concluyas todo el asunto. Recuerda que no nos podemos pasar de la hora 25, ya sabes que los niños tienen TDAH. Maldito TikTok. Esta fue una de las razones por las cuales algunas personas teorizaron en su momento que el guion de esta película había tenido apoyo de alguna inteligencia artificial. Pero siento que ese es un argumento que muchos dicen cuando sale una película que sí tiene guionistas, pero igual termina siendo el contenido más genérico que vas a olvidar en cuanto presiones en ver lo siguiente que te ofrezca el algoritmo. Recuerdo que en el primer video que les traje mencioné la inevitable comparación que se podía hacer entre El gato con botas 2 y Wish. Dos películas estrenadas con un año de diferencia pero demostrando cómo ambas manejaban la trama de los deseos de formas muy diferentes. Una involucra los deseos como una meta que solo se puede conceder a una persona, lo que lleva al gato y a sus amigos a competir en contra de los antagonistas, lo que termina por darnos una increíble historia que irónicamente deja de lado la fantasía de que un deseo mágico pueda arreglar tu vida, y en su lugar tú eres el único que puede crecer como persona y aprender a valorar tu propia existencia a través de su protagonista que es el gato, ya que él tenía el deseo de pedir más vidas por el temor de morir, representado en el lobo, uno de los mejores villanos de DreamWorks de la última década. Mientras que en la otra película se usan los deseos de una forma que nunca impulsa un crecimiento o aprendizaje por parte de la protagonista, y eso es solo tocando la superficie. Hay más razones por las cuales en una el concepto sí funciona y en la otra termina siendo desastroso. Primero que nada, al final ¿qué pasó con la trama de que el rey necesitaba un aprendiz? ¿Se les olvidó después del primer acto? ¿Acaso Asha y el otro random eran los únicos que podían aprender en todo el reino? Esto me llevó a pensar en que nunca nos explican el sistema de magia de este mundo ni cómo funciona. Se nos dice que el rey estudió hechicería y que nadie más pudo usar magia en el reino, ya que se considera tan ilegal como mirar películas en Cuevana 3. ¿Pero esto quiere decir que con 3 años de licenciatura todos pueden aprender a hacer magia? Miren, tomo rápido de referencia a Jujutsu Kaisen porque curiosamente también establece un sistema de magia desde los primeros tomos del manga. Y como mencioné en su respectivo video, solo aquellos que nacen con energía maldita son capaces de hacer hechicería. Tendría más sentido que la película estableciera que el linaje de Magnífico era de las pocas familias que podían usar la magia, y quienes destruyeron su reino eran otra familia de hechiceros que querían tomar el dominio. Algo parecido a lo que pasó en Dune con la casa Atreides en la primera película. Eso explicaría por qué al percibir magia que no conocía, el rey se hubiera asustado tanto. No solo se estaban poniendo en peligro los deseos, también le estaban dando flashbacks de Vietnam. También los deseos de algunos personajes están bien estúpidos, con todo respeto. Y entiendo que Asha quiera regresar estos para que las personas puedan hacer su esfuerzo por cumplirlos, pero hay una ruca que quiere volar, güey, así como Superman literal. Hay otro que quiere ser como astronauta y por la época que pasa la película, ni siquiera eso es posible. ¿Y por qué el deseo de nadie son cosas normales que uno pediría a los 18 años como hacerse rico o jamás tener que declarar impuestos por el resto de su vida? Los deseos en esta película de cierta forma se sienten como algo muy infantil. Por ejemplo, el abuelo de Asha quería inspirar a las personas, pero ¿de qué forma exactamente? Tal como dijo el rey, esa ambigüedad podría terminar desatando un caos en el reino. Lo chistoso aquí es que no le cumplió el deseo al abuelo, pero igual la nieta fue responsable de un golpe de estado. Magnífico sabía cosas, güey. Siguiendo con la historia de la película, después de recuperar el deseo del pelotudo de su abuelo, Asha regresa a casa pero con ella también vuelve Magnífico, demostrándole que se vio un tutorial en YouTube de cómo ser frío y sin sentimientos en 12 minutos, sacando el deseo de su madre y destruyéndolo frente a ella. Aquí se da cuenta de que al usar los deseos, su poder malvado aumenta. ¿Y cómo aumenta? La verdad no sé.
La película nunca muestra que sea más poderoso hasta el final, donde de cierta forma amarra a todo el mundo, pero mi teoría es que cuando usa los deseos le da un tipo de mini orgasmo. Miren cuidadosamente sus ojos en esta parte, parece mona china de un hacha. Asha detiene al rey deseando estrellarle una estantería encima y huye junto a su madre y abuelo. A medio camino se quiere hacer la víctima diciendo: no, todo esto es mi culpa, ay no, alguien dígame que me equivoco por favor. Y mira mi preciosa morocha, no vamos a decir que es tu culpa tal cual, pero creo que sí tienes una significativa responsabilidad en haber provocado que tu rey usara medidas cada vez más extremas, después de haber usado magia en el reino sabiendo que está prohibido y luego haber entrado en su estudio y haberte recuperado un deseo. Así que vuelve porque ahora el pueblo está en riesgo y se acordó que le queda menos de media hora a la película. Y me pregunto yo, ¿qué sería de Wish sin la excelente comedia que aporta Valentino? El rey sigue absorbiendo los deseos y cuando la reina se da cuenta de que está usando magia oscura, le da el clásico discurso moral de que está mal. Este se quiere justificar diciendo que su pueblo le clavó el visto y solo veían por sus intereses egoístas, lo cual es verdad, pero no le da el derecho a usar los deseos de esa forma. Aunque me detendré un poco en esta parte solo para contarles el plan original para el rey y la reina. Resulta que en los primeros guiones terminados, Asha en realidad era una princesa, la hija de Magnífico y la reina Maya. Hay escenas que se quedaron con guiños de estas ideas, como las interacciones extrañamente cercanas de Asha y la reina, o el hecho de que en la primera ceremonia Asha está sentada junto a Maya como si fuera su hija. Solo recuerden cómo estaba Mérida en esta escena de Valiente. Y eso no es todo, esta también sería la primera pareja malvada del estudio. Amaya vería la maldad dentro de Magnífico, pero eso no la asustaría, en cambio lo apoyaría en todo. Esto supondría un mayor reto para Asha al descubrir que sus padres no tenían buenas intenciones con los deseos del pueblo. También innovaría en el canon de Disney y a su vez demostraría que los villanos pueden entender el concepto del amor, lo que les daría profundidad y al mismo tiempo un poco más de personalidad para la reina, quien terminó siendo uno de los elementos más débiles en el producto final, decidiendo aliarse con la rebelión porque válgame Dios que muestren a una mujer siendo malvada o cometiendo errores en esta película. Desde la protagonista Gear Boss NPC fuerte e independiente, hasta la amiga que camina con un palo y no me di cuenta hasta como la tercera vez que veía la película para hacer este video. Pero miren, en este punto de la película tenemos una escena que me hizo sentir que aquí había potencial. Alguien estaba cocinando. Ya que un personaje que ya hemos visto antes fue el que delató a Asha con el rey por la promesa de cumplir su deseo, y se revela que este personaje fue nadie más ni nadie menos que el Evan Peters animado. Así que el rey le cumple su deseo, pero debido a que está usando magia oscura, podemos ver que el personaje parece sufrir y después entra en un tipo de control mental. Después de ver esto, Asha huye y se encuentra con sus amigos, por lo que juntos proceden a cantar sobre dar un golpe de estado y rebelarse contra su malvado rey. Pero simplemente este momento no funciona como la película quiere hacernos sentir. Por dar un ejemplo de una protagonista que se rebeló contra el sistema injusto en el que vivía e inspiró a otros que también estaban inconformes, tenemos a Katniss de los Juegos del Hambre. Pero lo que aprendemos de estas películas es que la trama de oposición necesita de un régimen de opresión, algo que soportaron por mucho tiempo pero que ahora deciden poner su vida en juego si eso les garantiza un futuro mejor a las próximas generaciones. Y perdón, pero en este punto el rey apenas se hizo malo hace como 2 canciones. ¿No tendría más sentido que el Reino de Rosas con el tiempo se hubiera convertido en una dictadura y Magnífico adelantar la Navidad o cosas por el estilo? Lo que vuelve a todo esto más inverosímil es que la reina se une a los pubertos a media canción diciendo: claro, derroquemos a mi esposo, en lugar de, no sé, pedirle ayuda a la estrella porque se nota que el rey está bajo la influencia de la motita oscura. Me da risa que la lisiada cuando canta dice que está harta del rey y mi mazo en esta reacción es como de: mi hermana en Cristo, hace un día andabas fantaseando en tu cocina con el rey, no mames. Luego termina la canción posando como si fueran los de JoJo's, demasiado épico. La reina, los amigos NPC y la protagonista ponen en marcha un plan. Este consiste en distraer a Magnífico para liberar los deseos del pueblo. E incluso la estrella le da a la protagonista una varita mágica pero nunca le explica cómo funciona y solo le termina sirviendo para escalar una pared. Luego nos revelan que el que está persiguiendo a Asha no es el rey, sino que todo este tiempo era el Evan Peters animado. En ese caso no tiene sentido que Magnífico haya dejado que abrieran el techo de la torre en primer lugar. Si quería capturar a la estrella tuvo como unas 10 oportunidades para hacerlo aquí. A Asha la salva el oso, conveniencia de guión. Y no estoy seguro de que esta es una Jujutsu referencia, pero me imagino que Simón le aplicó a los conejos la de Toji. De regreso en la torre, al parecer Magnífico no solo dejó que los chicos liberaran los deseos, también dejó que salieran sanos y salvos. No esperaba eso de un villano, pero bueno. Captura a Asha, le propone divorcio a su esposa y demuestra que su gran poder son rayos verdes. Y ya. Ni siquiera son manifestaciones de su imaginación como Linterna Verde. Al menos ese brother podía invocar un Hot Wheels en medio de una fiesta. Les prometo que esto fue lo más decepcionante de toda la película y eso que ya estamos en el mero final. Hasta la estrella se anda cagando de miedo según, y se mira bien gracioso cómo la absorben. Asha trata de detener al rey pero este le da con el poder del machismo y aplica la favorita de los villanos, lanzar al prota de un lado a otro en lugar de usar el objeto punzocortante que tengo en la mano. Magnífico, qué listo que sos. Sin mencionar que también eres guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso. La resolución de todo el conflicto de Wish es: vencimos al villano cantando. Ya ni Little Pony los guionistas eran tan flojos. Se las pasó con el tropo del poder de la amistad, pero esto es simplemente ridículo. Lo que nos enseña que nada le gana al tropo del escritor se quedó sin ideas. ¿Se pueden imaginar cómo se sentían escribiendo esta parte de la película? Ash inspira a todo el pueblo y se sobrepone con la esperanza por encima de la más temible oscuridad, demostrándole que Magnífico podrá quitarle sus deseos, sí, pero jamás podrá corromper el espíritu humano. Y cuando la película está terminada resulta en una salchipapita con bastante
mayonesita. Todo el reino es feliz hasta que se acuerdan que ahora sí tendrán que pagar impuestos. Y tenemos más referencias para nada forzadas a Disney. Es que les prometo que las referencias en Wish son algo así como: oye chico, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Peter. Oye Peter, ¿se te antoja un pan? Esto es pica escritura, carajo. Por favor, espero se entienda que es sarcasmo, ¿eh? El destino del rey es quedar atrapado en un espejo, como referencia a Blancanieves, supongo. Pero en mi headcanon voy a fantasear con que mejor se fue al universo de Shrek, y es el espejo que sale con Lord Farquaad en la primera película. La película termina con la estrella dándole una nueva varita a Asha que tiene el poder de hacer pollas enormes, y así fue como abrieron un pollo loco en Rosas. Fin. ¿Me estás diciendo que el abuelo de Asha vivió 100 años y se esperó hasta que le devolvieran su deseo para aprender a tocar la guitarra? Hay que ser boludo, ¿eh? Wish falla en muchas cosas y lamentablemente sus aciertos son muy pocos. Lo único positivo de su animación son los fondos que se asemejan a las técnicas que utilizaban en las películas clásicas del estudio, pero al poner personajes 3D en espacios con esos fondos da la impresión de que se ve incompleto, como si faltaran un par de correcciones o estuviéramos viendo una versión de la película que aún no está terminada. Se agradece que el estudio quiera probar algo nuevo, pero los diseños de los personajes se ven iguales que los de la mayoría de sus películas. Incluso antes de que saliera la película, muchos señalaron el parecido entre la protagonista e Isabela de Encanto. Creí que mínimo meterían más animación 2D quizás en algunos flashbacks o cosas por el estilo, sobre todo teniendo en cuenta que se suponía que esto era un homenaje a los clásicos del estudio. Pero lo peor viene cuando nos vamos a las ideas originales que fueron descartadas por pura avaricia corporativa, porque querían que esta película fuera una apuesta segura, entre comillas, y el resultado es un producto tibio y sin personalidad que se siente mutilado ya que su concepto daba para hacer algo más que solo referencias cada 5 minutos. Aquí había potencial para hacer una historia que lejos de solo rendir tributo, le diera otro clásico contemporáneo a Disney. ¿Y saben qué? Hagamos algo como lo que hicimos en el video de Kung Fu Panda 4. Tomemos parte de esos conceptos descartados y tratemos de darle una estructura a Wish que mejore la película. Damas y caballeros, esto es el fanfic de Cinema Ibis sobre Wish. Iniciaremos la historia estableciendo un sistema de magia para establecer límites. Los padres de Magnífico venían de una poderosa dinastía de hechiceros que eran importantes en su antiguo reino. Solo algunos que nacen con este don pueden aprender a manejar la hechicería. Tendríamos un breve flashback sobre cómo Magnífico perdió todo lo que amaba, y como último recurso estudió magia por muchos años y terminó fundando Rosas junto a su esposa Maya. Ambos tuvieron una hija a quien pusieron por nombre Asha. Pero el corazón de Magnífico no estaría tranquilo. Él estaba seguro de que tarde o temprano el pasado golpearía su puerta. Él sabía que su hija había nacido con el don de su familia. Es por esto que desde pequeña le fue ayudando a desarrollar su potencial. En esta versión le daría más importancia a Simón desde que era niño y sería uno de los más cercanos a la protagonista. Incluso llegaría a sentir amor por ella, pero se quedaría Jason. Quiero dejar en claro sobre todo que Magnífico sería un buen padre. Llegaría el punto en el que empieza la historia de la película, y tratando de respetarlo del personaje de los 100 años, podemos decir que Sabino era el consejero del rey, alguien que estuvo muy presente en la infancia de Asha mientras sus padres se encargaban de los asuntos reales. Aquí estableceríamos el sistema de reglas de qué deseos nunca se van a cumplir. La protagonista al tener 17 años y pronto cumplidos 18 le pide a su padre que cumplan el deseo de Sabino, pero su padre se negaría debido a que ese deseo igual sería ambiguo y podría ser peligroso, sobre todo tomando en cuenta que Sabino ha sido su consejero por más de 15 años. Aquí le confesaría a su hija que lo que le quitó a su familia en primer lugar fue la magia de los deseos de poder absoluto y control. Desde este punto creo que podríamos darle profundidad al concepto en sí mismo de los deseos, demostrando que no todas las personas desean cosas puras y buenas. ¿Recuerdan el deseo que tenía Jack Horner en la secuela del gato con botas? Justo a eso me refiero. No todas las personas desearían cosas súper lindas como ser la mejor cocinera del reino. Este desacuerdo entre padre e hija sería el catalizador de la historia. Tendría sentido que Asha se preocupara por los deseos del pueblo. Después de todo, ella sería la reina algún día. Pero al ser solo un adolescente le falta madurez y un buen golpe de realidad. Una noche en medio de su desesperación trata de usar un encantamiento para obtener el poder de una estrella, y sin querer termina invocando al chico estrella, quien le ayudaría con sus objetivos y con el tiempo se convertiría en su interés romántico, lo cual comienza una especie de triángulo amoroso con Simón. Perdón chicos, tenía que hacerlo. La trama, al contrario del producto final, nos mostraría a estos dos concediendo los deseos de las personas, pero con el tiempo la protagonista se daría cuenta de que su padre tenía algo de razón. No todos los deseos son puros de corazón, y la ambigüedad fácilmente se puede tergiversar. ¿Qué pasaría si alguien deseaba con ser el rey? ¿Qué ocurriría si alguien deseaba ser el mago más poderoso del reino? La presencia del estrellado obviamente perturbaría la magia del rey, y creyendo que pudieran estar en peligro, este actuaría como en la película que vimos, prometiendo un deseo a aquel que entrega al traidor. En esta versión sería la reina la primera en usar el libro de hechicería oscura, siendo poseída por este y dándonos una villana tipo maléfica. Solo sería cuestión de tiempo para que el rey se uniera a ella. Me gusta pensar en la representación de esta pareja similar a personajes como Homero y Morticia de la familia Addams. Simón, sabiendo del chico estrella y guardando un poco de resentimiento hacia este, no tendría otra opción que delatar a Asha con su padre, quien le cumpliría su deseo, convertirse en el general del ejército del rey. Pero al hacerlo y estar contaminado con la magia oscura, este terminaría convirtiéndose en una amenaza no solo para Asha, sino para todo Rosas, ya que el rey no tenía idea de que su hija era la traidora. Desde este punto sé que podrían pensar que Magnífico sería completamente absorbido por la magia oscura, y que incluso podría terminar con una apariencia muy terrorífica, ya que está dispuesto a sacrificar todos los deseos del reino. Pero con lo que establecimos al inicio de la película, esto se podría sentir un poco fuera de lugar.
Creo que lo que le faltó a Wish fue responder cuál era el deseo de este personaje. En lo personal, la respuesta que yo daría sería que su deseo está relacionado a su familia y a su reino, ya que después de perderlo todo, pensó en la venganza. Pero al conocer a Maya, esos pensamientos se disiparon. Descubrió que el amor era algo aún más puro que la magia de los deseos, y aunque estuviese usando magia oscura, ayudaría a su hija a deshacer los deseos que se hayan tergiversado, siendo los más difíciles de vencer Simón y la propia reina como una especie de jefe final. Para el final de esta historia, Ash habría aprendido que por el simple hecho de que alguien desee algo, no se debe cumplir necesariamente, no todo en la vida se puede arreglar con magia. Y por más que ella desee que el chico estrella se quede a su lado, este debe partir al firmamento, convirtiendo la canción que escuchamos en la película final cuando Asha fue a su entrevista en el tema central de estos dos. Si tú a salvo siempre estás, cuán alto sea el precio, lo valdrá. Y bueno, sé que probablemente esa es una idea muy general y me faltaron abarcar ciertos puntos y personajes, pero no le daría a Valentino la habilidad de hablar, ya que siento que es uno de esos personajes que dan más risa por lo que hacen que por lo que pueden decir. Y si bien otra opción sería que el rey sacrificara para salvar a su esposa, se me hace medio genérico, ¿saben? Si en todo caso tuviéramos que matar a un personaje, siento que sería más probable que el chico estrella se sacrificara por amor. La relación padre-hija sería muy importante en mi historia, y por ello dejaría que Magnífico se pudiera redimir al final, demostrando con el arco del personaje que no puede vivir toda su vida con miedo debido a su pasado, y que ser un buen rey no siempre consiste en darle a su pueblo lo que quieren, sino lo que necesitan. Y bueno, algo así sería mi fanfic porque no quería extender mucho la duración de este video, pero ¿qué más da? Probablemente ya vamos para la media hora. Volviendo a la Wish canónica, me da risa pensar en Magnífico como una especie de MrBeast, siendo un considerado altruista que le da lo que quiera a las personas hasta que en un determinado momento se revela su verdadera naturaleza. ¿Ustedes creen que Magnífico también explotaba laboralmente a las personas que trabajaban para él? Respecto a las referencias, no creo que esté mal tener algunos easter eggs en películas que sean divertidos de encontrar como espectador, pero al parecer en Hollywood ya no existe lo sutil, solo te avientan a la cara momentos para apelar a un tipo de nostalgia barata, lo cual no se limita solo a películas animadas, pero ya estoy preparando un video completo hablando de este tema. La verdad en su momento yo sí le tuve esperanzas a esta película. Creí que Disney podría traernos una historia donde verdaderamente pudiera sentir la magia, pero bueno, al menos tuvimos Once Upon a Studio. Algo es algo. Y bueno, espero que les haya gustado este video, si fue así ya se la saben. Suscríbanse y comenten cómo hubieran mejorado ustedes esta película. Por cierto, y como les dije a través de la pestaña comunidad hace un par de días, ya está abierta la sección de miembros del canal por si quieren apoyar. De esta manera podré traerles más videos constantemente sin importar la duración, ya que algunos de los últimos videos se han visto completamente desmonetizados por el copyright, sobre todo los de anime. Y a veces para hacerlos me tomo unas semanas o incluso un mes completo. Y no sé si lo sepan, pero cuando dejas de subir videos por un tiempo, el mismo YouTube te castiga, por así decirlo. Pero bueno, tampoco estoy aquí para contarles toda mi vida, solo quiero agradecer a todos los que puedan apoyar al canal a través de las membresías o de Patreon. Gracias de nuevo a CyberGhost VPN por haber patrocinado este video. Si están buscando la mejor VPN y a un precio excelente, esta es la mejor opción. Yo me despido, mi nombre es Isbionira y nos vemos en el próximo video.